¿Por qué China está comprando oro? ¿Y por qué va a seguir comprando más oro? Vamos a tratar de contestar a estas preguntas. Mirad, las exportaciones chinas siguen aumentando. Solo en febrero han aumentado un 7%. Y a pesar de que medio mundo está en recesión o a las puertas de la recesión, la demanda de bienes chinos sigue aumentando. Y eso significa que hay una gran cantidad de dinero que llega a China desde el resto del mundo. Esto genera un problema para China. Un problema entre comillas, claro. Mientras las exportaciones sigan aumentando, van acumulando cada vez más divisas. Claro, es evidente que no pueden dejarlo todo en efectivo, sea en dólares, euros o yuanes, porque todas las monedas fiat pierden valor con el tiempo, como ya sabemos perfectamente. El superávit comercial de China en 2023 ha superado los 820.000 millones de dólares. Han exportado más de lo que han importado. La riqueza mundial fluye hacia China. Un superávit comercial creciente significa más ingresos y, por tanto, más cantidad de reservas. China tiene una cantidad ingente de dólares que tienen que invertir. Es un problema que ojalá tuviéramos otras naciones, pero aún así sigue siendo un problema. Una opción clásica para los bancos centrales de qué hacer con esas reservas sería comprar treasuries o bonos del Tesoro de Estados Unidos. Pero ahora no es una opción para China. Janet Yellen amenazó con sanciones a los bancos chinos, así que meterlo en bonos del Tesoro no. China tiene, por supuesto, otras alternativas para invertir su dinero. Una de ellas son las inversiones en los países de la Ruta de la Seda. El año pasado invirtieron más de 90.000 millones de dólares en estos países, en infraestructuras y demás. Estas inversiones benefician a los países receptores, pero a la vez les sirven a China para colocar su dinero fuera de los activos en dólares, por no hablar del beneficio geopolítico que estas inversiones le generan a China. China invierte en activos tangibles como infraestructuras o fábricas que generan bienes reales. Y también presta mucho dinero. En la última década, China ha estado otorgando préstamos de más de 100.000 millones de dólares al año. Son préstamos que utilizan para financiar proyectos por todo el mundo. Es otra vía para invertir sus dólares. Pero claro, los préstamos y las inversiones tienen riesgos, lo que todos conocemos como riesgo de contraparte. Los prestatarios siempre pueden incumplir sus obligaciones, y por supuesto sus inversiones también están en otros países, con los riesgos geopolíticos que eso puede entrañar en determinados momentos. Y luego está el tema de las posibles sanciones. Unas sanciones a los bancos chinos podría también bloquear su acceso. Así que está muy bien, invierten en otros países, dan crédito, pero todavía necesitan invertir en oro. Hay unas cuantas razones por las que China está comprando oro y no dedicando todo ese dinero del superávit a invertir o prestar dinero por el mundo. El oro es un activo extremadamente líquido, no es pasivo de nadie, no tiene riesgo de crédito, ni riesgo de contraparte. Si se imponen sanciones a China, necesitarían poder acceder en ese momento a una gran parte de su riqueza sin riesgo alguno de confiscación o de bloqueo. El único activo que les permite eso es el oro. Ahí tenemos los activos rusos bloqueados en Bélgica, en Euroclear, de los que hemos hablado aquí en muchas ocasiones. Y teniendo oro, en el peor de los escenarios posibles, aunque otros países rechazaran el yuan, no iban a rechazar el oro, con lo cual podrían seguir manteniendo en marcha el comercio aunque les impusieran sanciones. Y tenemos que tener muy claro que lo que está impulsando este crecimiento que estamos viendo en el precio del oro no somos los inversores minoristas. Son los bancos centrales globales que están acumulando oro. Nosotros y los inversores minoristas compramos oro para preservar nuestra riqueza, nuestro patrimonio. Eso es lo que están haciendo también a gran escala los bancos centrales. Pero para los bancos centrales, el oro no es solo una protección contra la pérdida de poder adquisitivo de las divisas fiat, contra la inflación. Compran oro también por otros motivos. Compran oro para librarse del riesgo geopolítico. Compran oro para generar confianza en sus economías y en sus monedas. O compran oro para protegerse frente a posibles sanciones. Incluso ahora, con el oro por encima de 2.300 dólares, están acumulando más oro. Hace un tiempo comentaba en el canal cómo en los ETFs de oro llevaban tiempo todo el año pasado en el que salía dinero de ellos. Y a pesar de que las salidas de dinero de los ETFs de oro continúan, el precio del oro sigue subiendo cada vez más. Cosas tan increíbles como que en una semana, de 5 días de mercado, en 4 hace máximos históricos. Esto significa que los inversores minoristas venden sus posiciones, pero los bancos centrales están comprando sin parar. Los minoristas han vendido por dos motivos. Algunos han vendido durante el año pasado y hasta principios de este porque no veían el retorno que esperaban, se cansaron y vendieron. Otros están vendiendo ahora precisamente por todo lo contrario, porque llevan un gran rendimiento y están tomando beneficios.
Pero a pesar de las ventas por parte de minoristas en los ETFs de oro, la compra de oro por los bancos centrales y por otras instituciones es tan grande que sigue empujando los precios aún más arriba. Cada día que hace un máximo histórico lo acaba pulverizando al día siguiente. Y esta subida del oro tiene muy descolocada a mucha gente, porque es verdad que es una situación no vista en otras ocasiones. Ocurre en un momento en que los tipos de interés son más altos que la inflación declarada, por supuesto. Ahora mismo, si compramos el bono del Tesoro de Estados Unidos, tendríamos un rendimiento positivo, una tasa de retorno real positiva. Los rendimientos en el corto plazo están en el 5,3%. El IPC de Estados Unidos está en el 3,5%. Entonces, si compramos el bono del Tesoro a corto plazo, obtendríamos casi un 2% de retorno, después de tener en cuenta la inflación. Y claro, esta situación debería de ser muy bajista para el oro. Pero es todo lo contrario, vemos el oro subir a pesar de que los bonos tienen un rendimiento real positivo. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Por una parte puedes pensar que es que la inflación real es mucho mayor, que probablemente en lugar de un 3,5% esté en el 7%, y por lo tanto el rendimiento del bono en la realidad no cubre esa inflación. Pero eso es siempre así. En otras ocasiones tampoco es una inflación real, y si el rendimiento real era positivo respecto a los datos estadísticos del IPC, el oro caía. Pero claro, hablamos de momentos históricos donde el rendimiento real positivo podía ser del 6% o del 7%. Ahora estamos hablando de un 2%. Y quizás por un 2% nadie encuentre mucha motivación para vender el oro y poner el dinero en un bono. Si los tipos subieran fuertemente, que hicieran que la diferencia entre el bono y la inflación declarada fuera del 7%, quizás la cosa cambiaría. Pero luego hay una preocupación todavía mayor para los bancos centrales. Mucho mayor que la inflación, y tiene que ver con la situación de la deuda en Estados Unidos. Y por eso compran oro y se deshacen de los bonos del Tesoro independientemente de su rendimiento. Desde la Reserva Federal dicen que no hay que preocuparse, que todo está bien. Pero una deuda de 34 billones de dólares, hombre, a los bancos centrales globales les hace pensar. Ahora mismo Estados Unidos está financiando dos guerras, una en Ucrania y otra en Israel, y Biden quiere aprobar un presupuesto de 7,3 billones de dólares para 2025. Ese endeudamiento y gasto sin fin empujará la deuda cada vez más cerca del default. Los bancos centrales lo saben, que tarde o temprano ocurrirá. Y cuando eso ocurra, la Reserva Federal imprimirá dólares sin parar para pagar a los tenedores de bonos, y eso debilitará aún más el dólar. Cuando eso ocurra, si todo lo que tienes en el Banco Central son dólares, sea en efectivo o en bonos, la riqueza de tu país se evaporará, así de sencillo. Y es por eso que los bancos centrales están comprando oro. Es el miedo a la política exterior de Estados Unidos y su endeudamiento. Así que da igual que estemos en máximos históricos, China seguirá comprando oro físico, no tienen otra alternativa. Los ciudadanos chinos también están comprando, lo hemos comentado. Además del oro físico del que ya hablamos, el ETF de oro de China ha aumentado un 30% desde marzo de este año, y mientras eso ocurre en China, en Occidente, los inversores, sin embargo, venden sus posiciones en los ETFs de oro. Pero las cosas tienden a equilibrarse. En algún momento los inversores de Occidente se darán cuenta del riesgo de no tener oro y se sumarán a la demanda. Mientras tanto, nosotros a lo nuestro. Te leo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.